Seguimos con el diputado nacional reelecto Edgardo de Petri en el estudio de Notas Verdaderas y bueno, un hombre reelecto como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, un hombre que proviene del sindicalismo, que proviene de la Asociación de Trabajadores del Estado, de la fundación de la CTA y digamos, ha habido en estos días en La Plata, se está discutiendo justamente hoy, entre hoy y mañana, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires con reclamos puntuales de parte de los trabajadores del Estado y de los docentes. ¿Cómo ves esta relación entre lo que falta de estos 2 años de mandato, 2 años y pico de mandato de la presidenta Cristina Kirchner en la relación con el sindicalismo? Con un sindicalismo, por un lado, que tuvo una posición afín a las políticas oficiales, como ha sido en muchos sectores la CTA, un sector de la CTA, en un principio toda, después, bueno, partida. Y por otro lado, el sindicalismo que se ha fragmentado en varias centrales sindicales. Bueno, en principio yo creo que los trabajadores argentinos son el sujeto principal de las políticas del gobierno. Porque si uno mide que la recuperación del trabajo ha sido la clave del desarrollo económico. Hay más de 5 millones de puestos de trabajo creados. Cuando uno mira también que cuando nosotros asumimos, cuando Néstor asume el gobierno, había 200 convenios colectivos que se discutían. Hoy hay más de 2.000 convenios colectivos que se discuten. La estatización del sistema previsional ha sido vital para los trabajadores, porque la mitad de la clase trabajadora que estaba en el sistema privado no se iba a jubilar, ¿no? Y había otra que apenas sobrevivía con 150 pesos por mes. Entonces, la estatización y la universalidad previsional, hoy más del 95% de las personas mayores están en el sistema previsional. Entonces hay una centralidad, ni hablar de la asignación universal por hijo. El impacto que tiene la asignación universal en los trabajadores de la informalidad ha sido notorio, derrumbando pobreza y derrumbando indigencia. Yo creo que uno de los problemas centrales que tenemos en la clase trabajadora es precisamente los trabajadores que están en la informalidad, la ilegalidad laboral. Ahí es muy alto, lo hemos bajado, pero es muy alto. Sí, más del 36%. Exactamente, es muy alto y creo que debe ser uno de los ejes centrales. Seguir defendiendo el empleo en una crisis tremenda a nivel internacional. La Argentina no ha dejado de crecer, crece menos, no crece las tasas chinas, está creciendo al 4%, pero lo hace con un dato distintivo, no hay crisis en el empleo. Es más, ayer la presidenta anunció una baja en la desocupación. Creo que la tarea principal del gobierno y la dirigencia sindical debería ser, seguir sosteniendo este modelo de acumulación y distribución de la riqueza nacional. Bueno, evidentemente en el movimiento sindical, en la dirigencia sindical, bueno, sabemos que ahí hay diferentes posicionamientos en función de intereses partidarios o en función de intereses de aparato, ¿no? de internas de aparato y de internas de poder de cara al futuro. Más allá de ese posicionamiento, yo creo que hoy la dirigencia sindical, el movimiento sindical vive uno de los peores momentos en cuanto a la capacidad del movimiento sindical de interpretar estos acontecimientos en el mundo y en la Argentina, y por eso hay tanta atomización, hay tanta dispersión y no hay una iniciativa que ponga a los trabajadores en discusión sobre cómo sostenemos este modelo y cómo lo profundizamos. Hay 5 centrales sindicales. Creo que en eso nos debemos también como gobierno una discusión. Yo creo que hay que avanzar con una nueva ley sindical en la Argentina, que no debe ser una ley que tienda a la fractura. Hay varios proyectos. Hay varios proyectos, pero me parece que hay que tratar de unificar todos esos proyectos y poner a la discusión a todo el movimiento sindical. Y no hay que confundir. El movimiento sindical no son los 4, 5 o 6 dirigentes que aparecen por televisión. El movimiento sindical son miles y miles y miles de dirigentes sindicales, de juntas internas, en la fábrica, en las escuelas, en los hospitales, en todos los ámbitos de representación de la actividad económica. Ahí hay que convocar y hay que avanzar con una ley que garantice más democracia sindical y al mismo tiempo que podamos dar una disputa seria por el modelo sindical, ¿no? Permitiendo que no nos echen los delegados cada vez que hacen una lista opositora y que se pueda disputar los aparatos de representación sin imposición, ni imposición por estatuto con listas sábanas, ni imposición con los recursos financieros porque se centraliza la cuota sindical y es un elemento de presión para que no se organicen los compañeros. Creo que ese es un debate necesario. ¿Crees que es factible que se den? Creo que es factible porque hay que hacer una ley donde estén todos los, que le abramos la discusión a todo el movimiento obrero. Como ya nos planteó incluso él que iba a iniciar una campaña.
pero creo que hay que hacer una ley donde todos los sectores puedan participar y que el movimiento sindical, bueno, no solamente se renueve, sino que le abra las puertas a los trabajadores para que los trabajadores puedan decidir también cómo profundizar la distribución de la riqueza, porque no se puede, si no tenemos representación en la fábrica, no se puede avanzar en la discusión de la distribución de la riqueza. Con el Estado solo no alcanza. Necesitamos tener más democracia en las empresas, y la forma de tener democracia en las empresas es que se permita que los trabajadores se organicen, que puedan elegir sus dirigentes y que puedan plantear... El nivel de afiliación, si bien es alto comparado con el resto de América Latina, es muy bajo. El nivel de afiliación... gremial, ¿no? Sí, el nivel de afiliación puede ser alto. Lo que no es alto son la cantidad de delegados. Claro. La cantidad de delegados en el sector privado no es alta, es baja. Aunque acá, bueno, hay diferentes estudios, pero más allá de eso, también hay mucha dirigencia sindical con estatutos trampa. Digamos. Es más fácil hoy ser candidato a presidente de la República que candidato a secretario general de un sindicato importante de la Argentina. Bueno, son cosas que tenemos que discutir. Y esto no tiene que ir... ¿Qué requisitos, por ejemplo, excluyentes así para el público que no está informado? Bueno, que para ser secretario general de un sindicato tenés que haber sido antes secretario general de una seccional, claro, por ejemplo. O para presentar lista en un sindicato tenés que presentar lista en las 24 provincias de la Argentina. O sea, entonces son las listas sábana, claro, ¿no? Que si no presento una lista en Santa Cruz, te invalida todo el proceso electoral. Por ejemplo, que la centralidad de la cuota sindical. El trabajador minero del yacimiento Río Turbio aporta a la cuota de su aporte sindical, sí, al Consejo Directivo Nacional, y el Consejo Directivo Nacional le envía después el dinero a la seccional. Ese es un intento claro de centralidad. Hoy la coparticipación federal en la Argentina entran 100 pesos y automáticamente se distribuye. Bueno, también podría ser así en el movimiento sindical. Y al mismo tiempo el uso de los padrones de manera... ¿no? Fraudulenta, ¿no? Este es otro tema. Y nosotros vamos a presentar otra ley que es, aparte de la democracia sindical, vamos a presentar una ley de ética sindical, donde vamos a plantear que ningún dirigente sindical puede ser propietario de empresa, no puede tener acciones ni puede ser parte de Eso sí que sería revolucionario. Bueno, pero los que hablan de democracia sindical, bueno, vamos a democratizar en serio. Y yo no digo que el dirigente sindical tenga que ganar un buen sueldo, bueno, que gane el mejor sueldo de la escala de la planta de la fábrica o de la escala en el Estado, pero no que sea titular de empresas que hace uso y abuso de los aportes de los sindicatos, del aporte de las obras sociales, o interviene en los negocios y en los dividendos de las propias empresas que representan. Me parece que ese es un sano debate y el kirchnerismo lo tiene que asumir. Porque acá hay toda una discusión también que la gigantan los empleadores, la gigantan los empresarios. No, cuidado con la atomización, o como esta jerga que dice de descalificación de los delegados. No, guarda que si abrimos mucho la democracia vienen los troscos o vienen, claro, los combativos. No, si habilitamos... Negociemos con los burócratas, claro, que ya los conocemos. ¿Qué más fácil? No, si habilitamos la democracia vienen los trabajadores. No es que vienen los trabajadores. Y los trabajadores son muy racionales. Los trabajadores son los que hacen la riqueza nacional y en consecuencia son responsables de defender lo que hemos logrado con mucho esfuerzo, pero salir a discutir también la profundización de este rumbo. Entonces me parece que el debate alrededor del modelo sindical va a ser importante en estos 2 años y, como dijo también Cristina, decisiones que vayan fortaleciendo el trabajo de los argentinos, la industria naval, la industria ferroviaria, el tema de soberanía alimentaria, discusiones sobre el modelo que hoy tiene a los trabajadores argentinos como un destinatario, yo diría, excluyente y fundamental. Si hay un dato distintivo del gobierno de Néstor y del gobierno de Cristina, ha sido precisamente la recuperación del trabajo como el eje central de un modelo económico, bueno, que estamos concretando. Ahora, la última vez que hicimos una entrevista acá en QM fue el año pasado y cuando estaba despuntando un debate en torno a la posibilidad de reforma constitucional y reelección de Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta ni el oficialismo nunca avalaron eso, digamos, nunca hubo un proyecto en discusión, pero sí hubo sectores que avalaban la posibilidad de la RR. Vos en ese momento estabas entre quienes promovían la RR. Esto parece ser no factible, ¿no?, para el próximo mandato presidencial.
Entonces se abre una discusión en torno a quién es el sucesor o quién es la sucesora de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué escenario vislumbrás ahí? En su momento Daniel Scioli se lanzó a la candidatura, Massa, todos los medios hegemónicos lo ponen como el nuevo candidato elegido, Macri ya se lanzó, Massa dice, bueno, no es momento, esto no es verdad, pero hago todo lo posible para que sigan diciéndolo. En el Frente Amplio Progresista tenés, bueno, desde Wiener hasta Cobos, hasta Carrió, hay. Y desde el oficialismo, ¿quién más ves? Yo creo que eso está en discusión y me parece que acá hay Cristina no va a poder ser candidata a presidenta nueva, pero es la presidenta de la República. Cristina es síntesis del Frente para la Victoria, o sea, es más que el Partido Justicialista, o que los movimientos sociales, o que la Cámpora, o que los jóvenes, o que los intelectuales. Es síntesis del proyecto nacional. Por otro lado, quien quiera hacer en nombre del oficialismo tiene que garantizar y ayudar a que el gobierno de Cristina termine con el mayor nivel de legitimidad posible en este proceso electoral. De hecho, se está demostrando. Cristina está consolidándose como una de las dirigentes más importantes y de preferencias del electorado, del pueblo, de la ciudadanía argentina. Quien quiera hacer continuidad de este modelo lo tiene que discutir y acordar y resolver con la presidenta de la Nación. Yo creo que candidatos ya se notaron varios, digamos. Scioli hoy, Randazzo también se notó. Burribarri dice que quería ser. Bueno, ahora Capitanich es jefe de gabinete y también en algún momento amagó. Me parece que el candidato va a haber. La condición principal es que el candidato que nos represente lo tiene que acordar con la jefa de Estado y con quien es síntesis del proyecto nacional. Yo soy de la idea de que hay que construir un candidato propio. Me parece que el kirchnerismo tiene que alentar también, y tanto en los municipios, en las gobernaciones, a nivel de la Presidencia de la República, tiene que alentar un espacio que sintetice el pensamiento del proyecto nacional que inició Néstor y que continúa Cristina. Y habilitar la PASO como un instrumento para dirimir. Te iba a preguntar, ¿pensás que las PASO? Sí, tenemos que ir a las PASO, ¿no? Tenemos que abrir a todos los que quieran participar, a todos los que quieran ser protagonistas, y con Cristina conduciendo y decidiendo sobre este proceso de su propia sucesión. Bueno, habilitar a que el pueblo sea el que decida, y ahí tengo una fe enorme de que va a haber síntesis y que vamos a poder tener un fuerte candidato que más allá de quien lo expresa en términos de candidatura va a ser parte de miles y miles y miles de militantes, de activistas, de dirigentes, que algunos son intendentes, otros gobernadores, otros son funcionarios nacionales, diputados, pero también son los responsables de los movimientos sociales, los trabajadores, los movimientos populares, que eso es el kirchnerismo. El kirchnerismo no es solamente Muchos se sorprendieron por lo de la ley de medios, digamos, ¿no? Yo tal vez era medio escéptico con la Corte. Por el fallo de la Corte. El fallo de la Corte. Habíamos perdido una elección, hacía menos de una semana, y de pronto... 2 días. Sí, 2 días. 2 días. Y de pronto la Corte ratifica una decisión que el kirchnerismo y este proyecto puso, porque hubo movilización popular y hubo 25 años de pelea de movimientos sociales, sindicales, de iglesia, que plantearon el fin de la ley de la dictadura y construir una nueva ley de servicios de comunicación audiovisuales, y plantea un cambio de escenario político realmente extraordinario. Y no vino por un proceso electoral, sino que vino por un proceso acumulado de lucha, de resistencia y sobre todo de propuesta para democratizar. Bueno, yo creo que el camino del kirchnerismo es ese, es abrir, y para eso la primera etapa es fortalecerlo del gobierno, construir fuertes vínculos de unidad para que la pelea por la sucesión o electoral no sea canibalismo. Claro, no sea canibalismo y no empañe el debate fundamental, que es que el gobierno tiene que fortalecerse, el país tiene que crecer, tenemos que mejorar los ingresos, tenemos que hablar de estos temas, precios, este tema de inversión, los temas de creación de derechos ciudadanos cada vez más importantes, y en ese marco resolveremos quién es nuestro candidato. Porque el candidato al oficialismo es inevitable que termine siendo la propia Cristina quien
con su mirada y con su análisis, con su perspectiva y como síntesis de todos nosotros también nos proponga cuál es el camino que ella ve para su propia perspectiva de sucesión en la presidencia. Y en ese camino, ¿ves importante la institucionalización o la reinstitucionalización de lo que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires en este proceso que se está dando de normalización de autoridades? Yo creo que el kirchnerismo es la expresión del peronismo que fue del 45 al 55, es el kirchnerismo. Y el kirchnerismo tiene parte del justicialismo. Lo que está haciendo el justicialismo de la provincia de Buenos Aires es poner a los compañeros que están más cercanos o que son parte del proyecto nacional a conducir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? No es más que eso. Hay otro PJ u otro peronismo que está afuera. Massa expresa la propuesta de los poderes económicos y se lleva una parte importante de ese PJ. De hecho, se lleva intendente, legislador. Digamos, me parece que... Ahora, el PJ es el 30%. En términos de votación, incluso unido, es el 30%. Para ganar una elección no se gana con el 30%. Y Cristina y el kirchnerismo es más que el PJismo, es más que el PJ, es la síntesis de esta idea del trabajo, ni siquiera de los movimientos sociales, ni la cámpora, no, es la idea del proyecto nacional, la idea del trabajo, la idea del salario, la idea de la asignación por hijo, la idea de la soberanía nacional, del Estado garante del derecho, ¿no? Es la disputa con las corporaciones económicas, es América Latina. Eso es el kirchnerismo. Entonces, que una estructura importante se normalice y la conduzcan compañeros que son del espacio del kirchnerismo, a mí me parece importante. No alcanza. Yo creo que, es más, la mayoría del PJ está del otro lado. O sea, si uno hace una compulsa, de las otras está del otro lado. De las otras, Reutemann, que es hegemonía en Santa Fe, está del otro lado. Nos mostró Massa que tiene mucho de PJ de su lado. Nos gana la elección, también con unos cuantos intendentes de su lado. La mayoría de la dirigencia sindical está del otro lado. Digamos. Me parece que no garantiza el aparato, ¿no? O la estructura, el proyecto. Yo creo que es importante y hay que tener estructura y hay que tener estas representaciones, pero sobre todo hay que convocar a la sociedad a que, bueno, debatamos realmente la importancia de este proyecto y que no vote a quienes después le van a hacer pagar con desocupación, con pobreza, con miseria, cuando estén en el gobierno, porque en realidad a nosotros nos ganó Massa, pero nos ganó con generalidades, nos ganó con discursos, con eslogan, con discursos sin definición, pero en el fondo ahí está la UIA, está la mesa de enlace, está la embajada norteamericana, hay políticas de ajuste, hay devaluación, hay un escenario de salarios limitándolo, porque ahí están los sectores económicos más concentrados. Entonces, ese es el proyecto. Y lo más importante que tiene este proyecto es Cristina Kirchner. Ya no hay ni peronismo en la provincia de Buenos Aires, ni gobernador, ni liga de funcionarios, ni de movimientos sociales. No, lo más importante es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso creo que hay que fortalecer a Cristina y prepararnos para seguir gobernando y resolver la cuestión interna en un proceso electoral abierto y aprovechar las pasos para los que quieran ser, lo sean en construcción de esa decisión de Cristina Kirchner. Digamos, es hacer política ficción, ¿no? Pero ¿imaginás un triunfo en la primera vuelta o imaginás un balotaje en el proceso eleccionario de 2015? Bueno, sí, es hacer política ficción. Pero sí, yo creo que se puede ganar la elección, se puede ganar. Y nosotros podemos tener un candidato fuerte que compita con el candidato del poder. O sea, sí, yo creo que el candidato del poder es Massa. ¿Crees que va a ser Massa? Creo que el candidato del poder es Massa y que Macri también va a jugar en esa perspectiva y que nosotros tenemos que, fortaleciendo el gobierno de Cristina, consolidando el crecimiento de la economía, viendo estos déficits estructurales que están planteando los compañeros para ayudar a resolverlo, pero me parece que tenemos toda la potencialidad y la posibilidad de ir a un proceso electoral y ganar la elección y plantear 10 años más de proyecto nacional, que es lo que está
en discusión, digamos, ¿no? Algunos quieren hacer creer que el kirchnerismo, bueno, fueron estos 10 años maravillosos, que va a ser una reliquia dentro de 4 o 5 años. Yo creo que el kirchnerismo tiene mucha vitalidad, que tiene muchísimo nivel de representación, que tiene un liderazgo en Cristina, que hay un sentimiento popular muy fuerte de adhesión, y que la tarea es organizar, la tarea es movilizar, la tarea es ir construyendo lazos con la sociedad para consolidar el espacio político que nos permita ganar la próxima elección, que estamos en condiciones de hacerlo. Algunos se pueden volver locos, con lo que acabas de decir, 10 años más de kirchnerismo y entran en pánico o en, no sé, en ataques directamente psicóticos. Sí, yo creo que también es parte de del relato del poder económico. Acá, en democracia, el único gobierno que representó los intereses de los trabajadores y del pueblo argentino, que no fue orgánico a los intereses del poder, fue el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina. Por eso lo odian tanto. Por eso siempre tratan de simbolizar en un enemigo y tratan incluso de, si pudieran, de que haya salida anticipada del gobierno de Cristina Kirchner. Creo que el valor más alto del kirchnerismo en la política es no haber sido precisamente orgánico a los intereses de ningún poder, ni de los sectores financieros, ni de los industriales, ni de los agrarios, ni de los multimediáticos. Representó a los intereses del pueblo. Muchos adentro del propio oficialismo, bueno, creen que es tiempo de, bueno, hay que acomodar un poco las cosas, no tener tantos niveles de confrontación con el poder e ir acordando con el poder determinadas condiciones. Yo, que viví también toda la etapa de pelea contra el neoliberalismo, yo creo que el que no quiere arreglar es el poder. Con lo cual, el que quiera representar los intereses del poder, bueno, ahí está, se ofrecen y pueden ser candidatos en nuestra oposición. Y quienes quieran representar los intereses del pueblo argentino, bueno, tienen que arreglarlo con Cristina, tienen que abrir democráticamente sus aspiraciones en un proceso colectivo, y creo que en ese camino sí puede haber 10 años más de proyecto nacional, más allá de quien sea el candidato que nos represente en términos electorales. Ahora, y en la Cámara de Diputados, si bien el kirchnerismo ha mantenido la mayoría y el quórum en ambas cámaras, ¿cómo imaginás esta nueva etapa legislativa? Bueno, ahí tenés a Massa, que tiene que demostrar que puede ser candidato a presidente, porque solo va a ser diputado nacional. Digamos, de ahí a saltar a candidato a presidente, tiene que tener mucha presencia, digamos. Y van a estar todos, porque va a estar también Wiener ahí, va a estar, bueno, Carrió va a seguir estando. Los radicales también quieren, bueno, Cobos va a estar ahí sentado también en la Cámara de Diputados, digamos, y Tercel también. Mira, yo creo que nosotros le frenamos la principal iniciativa del poder. La principal iniciativa del poder, de Mañeto, de la UIA, de la Mesa de Enlace, de los sectores financieros, de los que nos odian porque metimos presos a los genocidas del proceso, de todos estos sectores, fue que nosotros tenemos mayoría en ambas cámaras. Digamos, ellos iban por la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, ellos iban a un escenario de destitución, porque ellos tenían mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, iban a accionar mecanismos institucionales para tratar de forzar la salida anticipada del gobierno de Cristina Kirchner. No teníamos ninguna duda. Perdieron. Nosotros perdimos en términos electorales en la provincia de Buenos Aires, pero fuimos mayoría. Y con los diputados que renovamos pudimos sostener la cantidad en la provincia, pudimos sostener el quórum necesario para gobernar. Creo que institucionalmente la Argentina va a tener un nivel de estabilidad, la presidenta va a tener las leyes que necesita para gobernar, y el poder perdió uno de los instrumentos que podía tener para hackear las posibilidades de la presidenta de gobernar. La primera definición. Después creo que la discusión sigue siendo con el poder, no va a estar adentro de la Cámara de Diputados. La discusión es de evaluación sí o de evaluación no. Es bajar los salarios o congelar los salarios, es endeudarse en el exterior, o ir a un esquema de enfriamiento de la economía. La discusión sigue siendo con el poder. Por eso el poder, si bien pone un representante como de Mendiguren en la lista de Mirta Tundi, menos, pero es parte del conglomerado del poder, va a dar la pelea en la sociedad. Entonces nosotros tenemos que prepararnos. El cambio de gabinete nos viene bien para eso, que Cristina venga fuerte, lúcida, con convicciones, con claridad, nos fortalece. La mayoría en el Parlamento nos fortalece. Y dar los debates
con el poder económico y tratando también al mismo tiempo de que la sociedad se involucre. Nosotros tenemos que hacer que la sociedad se involucre en la decisión del modelo de país y de sociedad que nosotros estamos construyendo. Cuando nosotros perdemos ese vínculo, ahí tenemos más dificultades con el poder, porque el poder, bueno, imagina escenarios destituyentes, y yo no tengo duda que se van a volver a repetir las mismas discusiones, ¿no?, en la Cámara de Diputados, que ya la hicieron antes, que son estas que estamos planteando. Creo que en ese camino los candidatos a presidente del poder ya están resueltos. A mí me parece que ahí adentro no van a lograr nada. Por ahí se pelean para ver qué favores más le hace el poder a alguno de ellos para que lo ponga unos centímetros más en los programas de televisión o para que les alimenten la posibilidad de llegar al gobierno. Pero insisto que el candidato para mí es Massa, sobre eso se va a reconstituir y va a haber un candidato del oficialismo y otro candidato del kirchnerismo, los sectores radicales y socialistas. En ese camino se va a dirimir el resultado electoral futuro, con una presidenta que no va a ser candidata, pero que va a tener una incidencia fundamental, una gran electora y la gran constructora, junto con Néstor Kirchner, de este tiempo de recuperación de la dignidad del pueblo argentino y del trabajo, que creo que cada vez va a quedar más claro que este es el modelo que hay que seguir sosteniendo. Por eso se van a ir cayendo, una cosa es una campaña electoral y otra cosa son 2 años que tienen que ir a explicarle a la sociedad, porque para cambiar este gobierno, como dijo ella ayer, bueno, van a tener que explicar qué quieren hacer y a qué intereses quieren representar. En ese camino creo que el kirchnerismo tiene muchísimas posibilidades y puede ganar bien, consolidando el gobierno y la iniciativa, puede ganar muy bien el próximo proceso electoral. Por eso estamos confiados y trabajando por esto. Bueno, te propongo antes de terminar un pequeño juego con que ya lo conoces, que saques, des vuelta y me digas qué te sugiere algún personaje que te surja del otro lado. ¿Empiezo por esta? A ver. Bueno, Alberto Pérez, enfocamos para allá, Aquí. El jefe de gabinete de Daniel Scioli. Bueno, un buen intérprete de los deseos del gobernador. Creo que expresa mejor que nadie el pensamiento de Scioli, su perspectiva presidencial y la gestión del gobierno. Ahora, Scioli cerró con el kirchnerismo en la última elección. ¿Vos lo ves como un hombre de kirchnerismo o lo ves como Scioli? No, Scioli es Scioli, pero ha sido un hombre que leal. Yo creo que el primer candidato del establishment, que el establishment quiso que sea y que saltara con el establishment, era Scioli. Scioli se quedó de este lado, pudiendo haber sido. Creo que aceptó una construcción y una conducción de Cristina y se puso al hombro la campaña y fue parte nuestra en este último proceso electoral. Tiene un valor y aparte es el gobernador de la provincia de Buenos Aires antes de haber sido vicepresidente de Néstor, con lo cual, si quiere ser, él está en su capacidad y en posibilidad de dar esa disputa. ¿Otro? Hugo Moyano. Yo creo que Hugo Moyano es una demostración de un dirigente que alguna vez representó los intereses de los trabajadores y después, por una inmunidad personal, termina arreglando con el poder y siendo un ariete para tratar de desgastar a Cristina y poner un candidato en el gobierno del poder, digamos, ¿no? Pero digamos, también se equivocó en la primera alianza que hizo, porque él fue con de Narváez, ¿no? Sí, no, primero, a ver, Moyano pasó de Duhalde a Rodríguez Sá, después a Kirchner, después a de Narváez y ahora con Massa, digamos, ¿no? De alguna manera, yo creo que fracasa en su proyecto político porque hoy no tiene la centralidad que le daba haber sido secretario general de la CGT y parte del proyecto con el kirchnerismo, con Néstor y Cristina, y desde ahí convocar y ser parte de la refundación de la clase trabajadora, que ha incorporado 5 millones de puestos de trabajo nuevos. Bueno, él da el salto más en la disputa de aparatos por la sigla CGT y por una centralidad sindical que quiere disputar lo electoral. Me parece que perdió, me parece que ha perdido centralidad y que hoy es un dirigente sindical más, pero
no trasciende, me parece, en la perspectiva de construcción de una fuerza política, de una fuerza social. Es más, creo que tiene mucho rechazo en el conjunto de la clase trabajadora. Bueno, y la última. Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer. Diputada nacional reelecta también. Sí. Bueno, yo creo que es un progresismo que también termina en alianza con el poder económico, digamos, ¿no? O sea, yo creo que personas como Margarita, o como Víctor de Genaro, o como el propio Pino Solana, deberían haber estado acompañando más de fondo este proceso, aún no siendo parte del kirchnerismo, pero a mí me duelen las descalificaciones de Margarita Stolbizer muy duras contra nuestro gobierno, contra Néstor y con Cristina, porque lo puedo esperar más por ahí de la derecha, lo puedo esperar más del macrismo o de otros sectores o empresarios o de Mañeto, empresarios muy poderosos, pero Margarita es una dirigente que cuestiona mucho en malos términos y maltrata a la mayoría de las políticas públicas de nuestro gobierno y al mismo tiempo en términos personales. Entonces, una compañera que está ahí como diputada en la Cámara, pero bueno, siento que es ese progresismo que también disputa espacios de poder en función de la descalificación y no de la apuesta al debate de ideas y a las propuestas más constructivas, digamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Edgardo de Petri, diputado nacional reelecto por el Frente para la Victoria. Nos visitó otra vez acá en Notas Verdaderas.